Estamos en la línea con el abogado constitucionalista Luciano López. Gracias por atendernos y bienvenido a Canal N. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué implica? Ahí tenemos un pequeño eco ahí, ¿me escucha bien? Sí, me escucho perfecto. Bien, ¿qué implica esta denuncia contra el presidente Castillo? ¿En qué etapa de la investigación nos encontramos? Significa que acaba de terminar la primera etapa de investigación. A ver, para que todos nos podamos entender. Las investigaciones penales iniciadas por el Ministerio Público tienen dos fases. Una primera fase que se llama diligencia preliminar o pesquisas iniciales, que esta justamente ha sido materia de debate. Usted recordará que el fiscal Pablo Sánchez fue el primero que dijo que sí se podía investigar, enmendó la plana al anterior fiscal de la Nación, y la actual fiscal de la Nación ha seguido ese mismo criterio y que el juez de la investigación preparatoria supremo lo validó. Entonces, que la fiscal de la Nación, ojo a este dato, que la fiscal de la Nación haya presentado una denuncia constitucional hace unos momentos, significa entonces que la primera fase de la investigación terminó, y que al haber terminado esa primera fase, la señora fiscal de la Nación entonces ha acopiado elementos suficientes que la llevan a ella a la necesidad de continuar con la investigación en su segunda fase. Pero, como existe el artículo 117 de la Constitución, que dice que no podría continuarse porque solamente está facultado para 4 supuestos y ninguno de ellos tiene que ver con delitos de corrupción, entiendo que la señora fiscal de la Nación ha presentado esta acusación para que el Parlamento tome una decisión sobre el particular, porque de lo contrario ella cómo continúa. El Parlamento necesitaría de abrir lo que se conoce como antejuicio político y tomar una decisión histórica, si lo va a hacer o no. No tenemos el texto completo de la denuncia, sí. Tenemos lo mismo que ustedes acaba de difundirse a través de las redes del Ministerio Público, pero probablemente entiendo que es lo que ya había estado trascendiendo en días anteriores, ¿no? De que ella lo que va a hacer, y que habría que confirmar, es que con esta denuncia está pidiendo al Parlamento que aplique de manera directa la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nosotros lo indicamos desde el 24 de julio en una columna que yo publiqué en El Comercio. El Estado peruano incumple la Convención cuando se trata de funcionarios como el presidente de la República que tienen inmunidad, y que la Convención dice que la inmunidad, si se trata de delitos que están contemplados en ese tratado y por los que lo están acusando a Castillo son delitos contemplados en ese tratado, esa inmunidad no puede sobreponerse a la necesidad de la investigación, el procesamiento y la sanción. Hay otro debate, ¿no? Porque, si me permite, hay algunos abogados que sostienen que si bien el país está suscrito a estos acuerdos internacionales, no tendrían un rango superior, motivo por el cual no podrían acogerse. No es así. Yo respeto mucho la opinión de mis colegas, discrepo, porque la naturaleza de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la de un tratado de derechos humanos. Esto que yo estoy diciendo, no solamente lo he dicho yo, lo dicen incluso destacadas académicas nacionales en escritos de los años 2012 y 2016. El Tribunal Constitucional, en un reciente fallo del año 2020, dictado en el caso de la demanda de inconstitucionalidad que se planteó contra la ley de la colaboración eficaz de empresas, ratificó además el criterio de que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional implícito y que se articula a los tratados de lucha contra la corrupción. Tendría un rango superior, entonces. Para mí tiene naturaleza de derechos humanos, y por eso es que el gobierno, el Estado peruano, en todos sus estamentos, incluido el legislativo, estaría obligado a cumplirlo. ¿Qué tiene que pasar o cuál sería el proceso ahora en el Congreso de la República? El primer estadio es, como la denuncia, por lo que vemos, ha sido presentada ante el máximo líder del Parlamento, que es el presidente del Congreso. El señor presidente tiene que derivar esta denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí se va a dar la primera batalla, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a tener que analizar la procedencia de la denuncia. Y si el planteamiento, como entiendo, acá se envía a la prensa, hay que leer nuevamente, insisto, hay que leer el texto, pero si la fiscal de la Nación
lo está planteando en los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa es la primera decisión que va a tomar la subcomisión. El peso va a estar allí. Ellos son los que van a tener que decidir si es procedente o no. Si ellos dicen que no es procedente, en todo caso, pues, para mí estaría afectando las atribuciones del Ministerio Público, nos estaría exponiendo una responsabilidad internacional por incumplir un tratado, y ella podría llevar el caso para mí al Tribunal Constitucional, me refiero a la fiscal de la Nación. Pero veamos, el primer estadio, creo, es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso entonces quiere decir que, dado que estamos bajo este acuerdo internacional que nos señala en contra de la corrupción, el presidente Castillo podría ser acusado por otros delitos que no están incluidos en el artículo 117 de la Constitución. Habría que entenderlo, para mí, como una manera integrada, es decir, como lo dice la guía, mire, la convención tiene una guía técnica que ha sido aprobada por una oficina internacional que se encarga justamente de estos menesteres. En esa guía técnica, lo que dice es de que se debe entender que cuando hay funcionarios con prerrogativa, con inmunidad, como el presidente, esa inmunidad no es del funcionario, es de la función de la guía técnica. Lo cual significa entonces que solamente se protege en la medida que cumplan la ley. Lo dice textualmente, yo en mis redes sociales en un momento lo voy a publicar, para que lo vean. De esa manera, eso significa que tú no puedes asumir entonces que tú tienes una prerrogativa de inmunidad y impunidad. La inmunidad no es impunidad. Eso es lo que habría que entender a la luz del tratado. Pensarlo de otra manera es un incumplimiento del tratado, y ese tratado además es un cumplimiento obligatorio. ¿El Congreso podría suspender al presidente con un juicio político por infracción a la Constitución? Es que no, esto no es una infracción a la Constitución, estamos hablando de comisiones de delitos, eso es lo que se llama antejuicio. El procedimiento lo que significaría es que una vez terminado el procedimiento, si es que previamente se asume que esto es procedente porque deciden aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que sería un hecho histórico, eso significaría que terminado el procedimiento, el presidente continúa en funciones, pero como está siendo acusado y estaría en manos de la Fiscalía de la Nación y luego del Poder Judicial, entonces lo que se aplicaría sería la suspensión de sus funciones, que es lo que establece el artículo 114 de la Constitución. Muy bien, muy bien. Doctor López, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Congresista Patricia Juárez, gracias por atendernos. Bienvenida a Canal N. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas tardes. Bueno, congresista, sus reacciones frente a esta denuncia constitucional contra el mandatario. Bueno, todavía no he tenido acceso a la lectura de toda la denuncia constitucional, pero bueno, entendemos que una vez ingresada al Congreso a través de la mesa de partes correspondiente, va a ser seguramente derivada a la subcomisión. Entendemos que sería ese el camino adecuado y luego tendría que seguir el trámite que corresponda, digamos, previo análisis que se tenga que hacer de los argumentos que ha presentado la fiscal de la Nación. De acuerdo, ese sería el trámite. Pero ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su posición frente a estas denuncias, los presuntos delitos que son materia de esta denuncia contra el mandatario? Bueno, la fiscal ha venido anunciando, o al menos se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación, que efectivamente estaban preparando una acusación constitucional. Le vuelvo a repetir, yo no he tenido acceso, no he leído los términos de la acusación, los argumentos que presenta la fiscal de la Nación, pero y además, en mi condición de miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, digamos, no podría conocer el contenido de la acusación, no podría adelantar opinión. Yo creo que se le dará el trámite que corresponda. Este es un foro político, corresponderá analizar realmente si es que corresponde que proceda, y en todo caso, digamos, en su momento nosotros nos tendremos que pronunciar como Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, admitiendo a debate o no, o solicitando la admisión o no de la acusación constitucional presentada por la fiscal. Claro, porque ahora todo va a quedar en manos del Congreso de la República. La fiscal ya avanzó hasta donde pudo y ahora les está pasando a ustedes la responsabilidad. Claro, así es, ¿no? Y este es un tema sumamente importante y trascendente para el país.
efectivamente tenemos que tomarlo con absoluta objetividad y responsabilidad como corresponde al foro congresal, ¿no? Así que vamos a leer con calma esta denuncia, los argumentos y las pruebas que ha presentado la fiscal, y luego se tomará la decisión que corresponda, ¿no? Es un hecho, por supuesto, trascendente, lo he escuchado al doctor Luciano López, que me ha antecedido, y efectivamente es un tema trascendental en la vida política y también en el mundo del derecho, ¿no? Así que, bueno, vamos a revisar, vamos a ver y vamos a evaluar con la debida objetividad y celeridad también que requiere la situación política y grave que atraviesa el país. ¿Cabe nuevamente hablar de vacancia? ¿En qué sentido? No he leído, si la yo vuelvo a repetir ustedes... la denuncia, hay que ver los argumentos y digamos, cuando se presenta una acusación constitucional, esta tendría, si tiene los elementos, que ser vista por la subcomisión de acusaciones. Claro, pero le decía yo, si independientemente de lo que diga esa denuncia constitucional, el simple hecho que se haya presentado, o no debo llamarlo simple, pero el hecho inédito que se haya presentado una denuncia contra un presidente en funciones por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, cabría presentar, ¿considera usted, una vacancia presidencial? Vuelvo a repetirle, yo soy miembro de la subcomisión de acusaciones, no podría dar una opinión adelantándome respecto a lo que correspondería hacer de parte de la subcomisión con una votación de todos los miembros. Entonces no puedo adelantar, o también puede ocurrir que no solamente se le dé el trámite ante la subcomisión, sino que, como he venido escuchando también a otros especialistas, podría darse el trámite como una moción ante el Pleno del Congreso. Entonces, creo que es una etapa muy todavía anticipada como para dar una opinión respecto a cuál va a ser exactamente el trámite que se le va a dar, porque primero hay que tener la lectura total y correcta del documento presentado por la fiscal. Muy bien, congresista Juárez, gracias por atendernos esta tarde. Le agradezco mucho a usted, gracias. Bienvenido a Canal N. Buenas tardes, Fabiana. Un gusto conversar con ustedes. Congresista, su primera reacción respecto a la denuncia constitucional presentada contra el mandatario esta tarde. Bueno, a lo largo del día se veía venir, que venía una cosa parecida a lo que ha sucedido debido a las informaciones que se han filtrado a través de las redes de qué contenía la denuncia fiscal para el allanamiento de los niños. Ahí hacía responsable al presidente en los llamados, en la organización de la situación ilegal a la que los estaba exponiendo. Así que estábamos esperando que sucediera algo así, no sabíamos cuándo iba a suceder. La fiscal ha dado la sorpresa presentándolo hoy día, nos da seguridad de que estamos trabajando con la justicia del lado que corresponde, y la ciudadanía debe saber de que el sistema funciona y que se puede corregir lo que está mal, se puede luchar contra la corrupción, porque hay gente proba que está a cargo de estos ministerios de justicia. ¿Cuál es el procedimiento entonces que van a seguir? ¿Cuál es la posición que tiene Renovación Popular frente a esa situación? Bueno, primero que se convoque a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que vea el caso. Hay que verificar que tenga las pruebas que corresponden, que esté de acuerdo a la Constitución. Vamos a analizar el expediente, aún no lo hemos visto, y vamos a cumplir lo que dice la ley, la norma y los reglamentos. De acuerdo. ¿Cabe aquí hablar o presentar una moción de vacancia? Vamos a analizarlo, porque lo que ha presentado la fiscal es una acusación constitucional, que es diferente a una moción de vacancia. Vamos a analizar exactamente qué es lo que ha presentado, aún no lo hemos visto. Eso ha llegado a mí de parte del Congreso, el día de mañana estaremos viéndolo y podremos tomar una decisión final de qué cosa es lo que corresponde hacer, que va a ser lo que esté ajustado a ley. Van a revisar entonces primero el oficio, la denuncia contra el presidente, para luego tomar una posición en bancada. Así es. De acuerdo. Muy bien. Gracias, congresista, por atendernos esta tarde. A ustedes.